Si el número 22 aparece repetidamente en tu vida, la numerología dice que podrías estar entrando en la etapa más importante de tu despertar espiritual, una etapa que muy pocas personas alcanzan. Hay números que simplemente usamos para contar, y hay números que de alguna forma extraña parecen aparecer en momentos muy específicos de nuestra vida. Números que comienzan a repetirse de maneras que no parecen casualidad. Quizá te ha pasado. Miras el reloj y son 22:22. Horas después vuelves a mirar y otra vez aparece el 22. En una matrícula, en un número de recibo, en una fecha. Al principio lo ignoras. Piensas que es coincidencia, pero cuando se repite demasiadas veces, algo dentro de ti empieza a preguntarse, ¿y si esto significa algo? Durante miles de años, muchas culturas han creído que los números no son solo herramientas matemáticas. Son símbolos que reflejan patrones de la realidad, lenguajes silenciosos que describen los ciclos de la vida. Y dentro de ese lenguaje, hay ciertos números que siempre han sido considerados especiales. En numerología, estos números se conocen como números maestros. Son números que no se reducen, no se simplifican, porque contienen una energía más intensa. Los 3 números maestros más conocidos son 11, 22, 33, pero entre todos ellos hay uno que ha recibido un nombre muy particular. El 22. A este número se le conoce como el maestro constructor. Pero también recibe otro nombre mucho más misterioso, el número del despertar final. No porque represente el final de la vida, ni el final del camino, sino porque simboliza algo mucho más profundo, el momento en que la conciencia deja de ser solo una idea y comienza a transformar la realidad. Para entender el verdadero significado del número 22, primero hay que comprender algo importante. El despertar espiritual no ocurre de golpe, es un proceso. Un camino que ocurre por etapas. En numerología, ese proceso comienza con otro número maestro. El 11 representa el primer despertar. Es el momento en que una persona comienza a sentir que hay algo más en la vida, algo más allá de lo material, algo más allá de lo que siempre le enseñaron. Las personas que atraviesan la energía del 11 suelen comenzar a hacer preguntas profundas. Preguntas que antes no existían en su mente. ¿Por qué estoy aquí? ¿Existe un propósito? ¿Por qué algunas experiencias parecen tener un significado oculto, pero el 11 todavía es solo el comienzo? Es el momento en que alguien abre los ojos. El 22 aparece después. Y cuando aparece, el significado cambia completamente. El número 22 representa algo muy específico. Representa el momento en que una persona deja de buscar respuestas y comienza a crear algo con ellas. Porque despertar no significa solo entender la vida, significa utilizar esa comprensión para construir algo que beneficie a otros. Por eso el 22 se llama el maestro constructor, porque su energía no se queda en la teoría. Se manifiesta en la realidad, ideas que se convierten en proyectos, visiones que se convierten en estructuras, conciencia que se convierte en acción. Y eso es lo que lo convierte en el número del despertar final, porque el despertar no está completo hasta que toma forma en el mundo. Hay un detalle matemático muy interesante en este número. El 22 está formado por 2 números 2. Y el número 2 simboliza la cooperación, la intuición, la sensibilidad, la conexión con otros. Pero cuando estos 2 números se combinan y luego se reducen, 22 se convierte en 4 y el número 4 representa algo completamente diferente. Representa la construcción, la estabilidad, las estructuras, las bases sólidas. Por eso el 22 es tan poderoso, porque combina intuición espiritual con capacidad de construir en el mundo físico. Es la unión entre la visión y la realidad. Una microhistoria que explica esta energía. Un hombre contó una vez que durante meses comenzó a ver número 22 en todas partes. Primero apareció en el reloj 22. 22 no le dio importancia, pero después comenzó a aparecer en otros lugares, en números de recibo, en matrículas, en números de habitación de hotel. Lo curioso es que durante ese mismo periodo su vida estaba atravesando un cambio profundo. Había pasado años trabajando en algo que no le hacía feliz, sabía que quería hacer algo diferente, algo con más propósito, pero siempre encontraba excusas para no hacerlo, hasta que un día decidió escuchar esa sensación. Comenzó a trabajar en un proyecto que
Llevaba años imaginando un proyecto destinado a ayudar a otras personas. Meses después se dio cuenta de algo curioso: el número 22 había comenzado a aparecer exactamente en el momento en que su vida estaba a punto de cambiar de dirección, como si fuera una señal silenciosa de que algo importante estaba alineándose. Muchas personas comienzan a notar el número 22 durante momentos específicos de su vida. Momentos en los que algo interno está cambiando, momentos en los que comienzan a sentir que su vida tiene un propósito mayor, no necesariamente algo grandioso, no necesariamente algo público, pero sí algo significativo. Y cuando eso ocurre, el número 22 aparece como un recordatorio de que el despertar espiritual no termina cuando comprendes la vida, termina cuando decides participar en ella conscientemente. Pero hay algo aún más interesante sobre este número, porque las personas que están conectadas con la energía del 22 casi siempre atraviesan 3 etapas muy específicas en su vida. 3 etapas que, cuando se comprenden, explican por qué este número está asociado con el despertar final. Y lo curioso es que la mayoría de las personas que viven estas etapas no se dan cuenta de lo que está ocurriendo hasta que miran hacia atrás. En la siguiente parte, vamos a explorar esas 3 etapas, y cuando las escuches puede que descubras que tu propia vida ha estado siguiendo ese mismo patrón. Hay algo curioso que ocurre con las personas que comienzan a alinearse con la energía del número 22. Casi siempre atraviesan 3 etapas muy claras en su vida. 3 etapas que, cuando se observan con perspectiva, parecen formar parte de un mismo proceso de transformación. La primera etapa suele ser una sensación persistente de no encajar completamente en el mundo que las rodea desde muy jóvenes. Estas personas suelen sentir que su manera de ver la vida es diferente, mientras otros se concentran únicamente en metas inmediatas o en preocupaciones cotidianas. Ellos parecen estar buscando algo más profundo. No siempre saben qué es exactamente, pero sienten que su vida tiene un propósito que todavía no han descubierto. Es una sensación difícil de explicar, como si hubiera una dirección invisible que todavía no se revela del todo. Muchas personas que más tarde descubren la energía del 22 recuerdan que durante esa etapa temprana de su vida tenían ideas grandes, visiones diferentes, o una forma muy particular de observar el mundo. No necesariamente eran comprendidos. A veces incluso se sentían fuera de lugar. Pero esa sensación inicial es el primer indicio de que algo dentro de ellos está intentando despertar. La segunda etapa suele ser más intensa. Es el momento de la transformación. Curiosamente, muchas personas conectadas con el número 22 pasan por momentos en los que su vida parece desmoronarse. Situaciones inesperadas, cambios drásticos, crisis personales, pérdidas, decisiones difíciles. A primera vista, estos momentos pueden sentirse como retrocesos, como si todo lo que se había construido estuviera desapareciendo. Pero con el tiempo se descubre algo importante. Esos momentos no estaban destruyendo la vida de la persona, estaban rompiendo estructuras que ya no encajaban con su propósito real. Porque el número 22 no puede construir algo nuevo sobre una base que no es auténtica. Primero necesita limpiar el terreno, y esa limpieza muchas veces se manifiesta como cambios profundos. Hay una historia interesante que refleja perfectamente esta etapa. Un hombre relató que durante años había seguido un camino profesional que parecía correcto desde el exterior. Tenía estabilidad, reconocimiento y una vida aparentemente exitosa, pero dentro de él había una sensación constante de vacío. Algo no encajaba. Un día, de forma inesperada, perdió ese trabajo. En ese momento sintió que su mundo se había derrumbado. Durante meses no sabía qué hacer. Pero fue precisamente en ese periodo de incertidumbre cuando comenzó a escuchar una idea que llevaba años ignorando. Quería dedicar su vida a algo que tuviera impacto en otras personas, algo que no se tratara solo de éxito material. Empezó a construir un proyecto pequeño, sin grandes expectativas, pero con una intención clara. Años después, ese proyecto terminó transformándose en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Y cuando miró hacia atrás, comprendió algo que antes no podía ver. La pérdida que había sentido como una caída había sido en realidad el comienzo de su verdadero camino. Ese tipo de experiencias son comunes en quienes atraviesan la energía del 22, porque el despertar final no ocurre en la comodidad. Ocurre cuando la vida obliga a una persona a preguntarse con honestidad qué quiere construir realmente.
Y entonces llega la tercera etapa, la etapa en la que todo comienza a tomar forma. Después de la crisis, después de la transformación, aparece una claridad nueva, no necesariamente perfecta, pero suficiente para empezar a avanzar. En esta etapa, la persona comienza a utilizar todo lo que ha aprendido. Sus experiencias, sus errores, sus descubrimientos, todo se convierte en material para construir algo. A veces ese algo es un proyecto, a veces es una forma diferente de vivir. A veces es una manera de ayudar a otras personas a atravesar procesos similares. Lo importante es que la energía del 22 se activa cuando la conciencia deja de ser solo reflexión y se convierte en acción. Es el momento en el que una persona entiende que su despertar espiritual no era solo para sí misma. Era una preparación para aportar algo al mundo. Por eso este número también está relacionado con la idea de legado, no necesariamente un legado famoso o visible, sino un impacto real, algo que deja una huella, algo que mejora la vida de otros de alguna manera, porque cuando alguien despierta de verdad, ya no puede ignorar lo que ha comprendido. Empieza a sentir la responsabilidad de utilizar ese conocimiento. Pero hay algo aún más interesante sobre el número 22. Muchas personas comienzan a verlo repetidamente justo cuando están a punto de tomar decisiones importantes. Decisiones que cambian la dirección de su vida. Decisiones que requieren valentía. Decisiones que implican dejar atrás lo conocido para seguir algo más auténtico. En esos momentos el número 22 aparece como una especie de recordatorio silencioso. Un recordatorio de que el camino que parece más difícil a veces es el que conduce a la vida que realmente estaba destinada para ti. Hay quienes lo interpretan como una señal del universo, otros simplemente lo ven como una coincidencia curiosa. Pero lo que resulta interesante es que las personas que atraviesan estos momentos suelen sentir lo mismo. Una sensación interna de alineación, como si algo dentro de ellos supiera que están avanzando en la dirección correcta, y eso es lo que hace que el número 22 sea tan especial. No representa simplemente conocimiento espiritual, representa la capacidad de convertir ese conocimiento en algo tangible, en algo que existe en el mundo real. Por eso se dice que el verdadero despertar no ocurre cuando una persona entiende la vida. Ocurre cuando decide participar activamente en ella, cuando deja de observar desde la distancia y comienza a construir. Y en ese momento, el número 22 deja de ser solo un número, se convierte en un símbolo. Un símbolo de que la conciencia ha alcanzado un punto en el que ya no puede permanecer pasiva. Un punto en el que la única dirección posible es hacia adelante, hacia la creación, hacia el impacto, hacia una vida vivida con intención. Y ahora quiero preguntarte algo. Si alguna vez has comenzado a ver el número 22 o el 2222 repetidamente en tu vida, tal vez no sea una coincidencia. Tal vez sea simplemente un recordatorio de que tu vida puede estar entrando en una etapa en la que tu despertar ya no es solo algo interno, sino algo que está listo para tomar forma en el mundo. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios la palabra despertar. Porque a veces el primer paso para construir algo nuevo es reconocer que tu vida está cambiando. Y cuando eso ocurre, incluso un simple número puede convertirse en la señal que estabas esperando para comenzar.